Hola a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando. Hoy es una nueva semana para considerar algunos aspectos. Así que para iniciar, ve por tu taza de café que aquí te espero. Lo involuntario del inmigrante. Una vez hace mucho tiempo viví en un lugar donde había una señora que en el momento me doblaba la edad, o la triplicaba, no lo recuerdo. Era una persona muy amable, siempre llegaba muy tarde y muy cansada. Y de 2 a 3 veces a la semana la llamaban a su celular sus hijos, una chica de 15 y otro de 11. Siempre con peticiones de compras para enviar como zapatillas de tal marca, ropa con tales características. Las llamadas eran muy cortas porque de Colombia a ese otro país, aunque era cerca, supongo era costoso. En el poco tiempo que estuvo ahí, nunca escuché si le preguntaban si estaba bien, si había comido ese día, pero si era urgente cada petición que hacían. Ella tenía de 5 a 7 trabajos diarios, limpiando casas en un área exclusiva, lo cual debió ser desgastante para cumplir con cada solicitud, y posiblemente el trato. Hubo una semana en que se enfermó de gripe y si no trabajaba no obtenía fondos. Y le pregunté, ¿por qué no les dice que usted trabaja muy duro y que ahora no puede? Por ahora cuide de su salud porque ir al médico es muy costoso. Me respondió, nunca les pude dar nada a mis hijos y no les puedo negar nada ahora. Y como ella, escuché muchas historias de señoras que inmigraron y trabajan en casas de personas latinas y cada historia es mucho más compleja que la anterior. El punto de esto es que se cree que al ser inmigrante todo es fácil e incluso ya tiene su vida resuelta. Y frente a ese imaginario es muy difícil de luchar, porque las familias conciben más de una idea errática. La primera es que si se gana en dólares, gasta en el mismo país en dólares. Y puede que una cosa sea más económica que otra, pero si quiere ahorrar para enviar dinero, debe suprimir más de una cosa de su cotidianidad, incluyendo comida en ocasiones. Y eso no le importa a las familias sobre cómo está viviendo afuera, sino cuánto está enviando en promedio. Entonces, ¿qué es lo que llegamos a concebir como inmigrante? Es por eso que hay una frase de Hermann Hesse que me gusta y considero que se ajusta aquí más que nunca. Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. La pregunta aquí es ¿qué es lo que odiamos en realidad de un inmigrante? Hablar de inmigrante es un tema muy controvertido en muchos sentidos y desde luego no me corresponde que cambien de opinión, pues cada cual ha de considerar lo que es propio, sea que se enmarque dentro de esta frase que cité anteriormente o solo sea un pensamiento estructuradamente válido o prejuicioso o no. Lo verdaderamente relevante es todo lo que se puede considerar de aquí en adelante, por lo cual hablaremos de lo que es ser inmigrante, xenofobia, salud mental del inmigrante, los caídos y los desaparecidos. Ojalá alcancemos a profundizar algunas cosas necesarias. En cuanto al inmigrante, es reconocido como una persona que se encuentra fuera de su país. Hasta ahí todos estamos de acuerdo y entonces no registramos el hecho de que muchos nos hemos desplazado dentro de nuestro país natal a otras regiones, lo cual es un desplazamiento interno y eso es migrar. Un ejemplo es que yo nací en una región de la cual no tengo ningún acento, pero sí un gusto por su gastronomía y pese a que estudié en tantos lugares dentro del mismo país, migré de un lugar a otro por decisión de terceros, al ser menor de edad en ese entonces. Luego fui inmigrante por voluntad propia. Dirán, claro, por eso es. A decir verdad, no. Solo intento que nos adentremos en ciertos temas que son indispensables. Retomando ese relato, salí de mi país a estudiar y curiosamente terminé en una universidad que me permitió compartir con personas de tantas culturas como los griegos, los hebreos, los afroantillanos, las etnias, alemanes, asiáticos, canadienses, desde luego los de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, algunos de México, y de Sudamérica concurrentemente coincidida con Argentina, Chile, algunos de Venezuela, Uruguay, Perú, Ecuador y desde luego, aunque me tocó en ese tiempo pocos, colombianos. Todos y cada uno seres completamente diversos en culturas y percepciones. Eso me llevó a comprender la raíz de los juicios a priori y prejuicios sobre las dinámicas que encierran y aprendiendo con cada historia, lo cual me hizo muy afortunada de entender y conocer la situación por la que pasa más de una persona al igual que la de su país. Otro ejemplo fue que en clase de raíces y tradiciones debíamos exponer elementos de nuestras áreas y recuerdo que una compañera hebrea habló naturalmente de su familia, sus raíces y sobre el holocausto, y tenía otra compañera de nacionalidad alemana que no se pudo contener y cuando terminó nuestra compañera lloró desconsoladamente y pidió disculpas por todo lo ocurrido y nunca más la volvimos a ver dentro de la universidad. Hay situaciones que van a dejar huellas irreparables entre las personas y naciones y pese a ello, hay pensamientos en masas o muchedumbres que desconocen los verdaderos fundamentos y solo las siguen por sentir que son parte de algo.
De hecho, es importante recordar para no olvidar que esto o aquello sucedió, para que no se repita y no ocurra como en otras naciones que han construido pensamientos revisionistas para negar hechos atroces que han afligido no solamente a las personas que fueron víctimas, sino a las familias y a una cultura que vehementemente les juzgó a rienda suelta y no se tomó el tiempo de reconocer lo que en verdad aconteció. Pero eso lo hablaremos en el tema del tráfico humano. Así que en el mundo real, ser inmigrante responde a un vocabulario que se desconoce en primera instancia, el cual se va introduciendo con la experiencia, puesto que poco se sabe o se habla sobre los procesos que encierra, que condiciona o vinculan los sistemas que enmarcan los verdaderos contenidos, lo cual me lleva a decir lo siguiente. El inmigrante lo indico de esta forma porque hablamos de una persona que se desplaza de un país a otro, ya con eso lo hacemos ajeno a nuestro vocabulario y deja de interesarnos. De hecho, lo mismo vale en cualquier terreno, desde el más escabroso hasta el más académico o económico. La imagen inmediata de estas situaciones que ayer y hoy son muy comunes en todos los contextos. Ahora es difícil romper con los estereotipos que se forman las personas de los demás, pues ser colombiana, algo de lo que me siento plenamente orgullosa, suele ser horriblemente desfigurado y piensan que todos entran en el mismo prototipo, lo cual no solamente es incómodo, sino que suele ser demoledor en muchos aspectos que solamente un inmigrante puede conocer. Muchas personas decían que yo era de cualquier nacionalidad menos colombiana, porque no me ajustaba al estereotipo que se ha construido con las tan marcadas novelas que tanto aclaman, donde nos indican que son de aprendizaje, es decir, para que no se imiten estas conductas, de lo cual prefiero no mencionar más. Hablemos primero de la violencia. Esta se ha convertido en un componente que utiliza el ser humano para comunicar. Es por eso que a diario cada persona ha tenido algún gesto o acción que le pide salir afuera de, para sentir calma consigo. Es un fenómeno que indaga quién es, qué piensa sobre sí, sobre los demás, y por extraño que parezca termina volviéndose un intruso o un huésped que no deja de expresar lo que cree, merece y es necesario, sin analizar ni mediar desde consecuencias hasta argumentos, lo que es terriblemente devastador. Según Fromm, la forma de violencia más normal y no patológica es la violencia juguetona o lúdica, a diferencia de la violencia reactiva. Sin embargo, esta es la más habitual en la edad adulta. Él creía que con mucha frecuencia la sensación de estar amenazado y la violencia reactiva resultante no se basan en la realidad, sino en la manipulación de la mente humana. Los jefes políticos y religiosos persuaden a sus partidarios de que están amenazados por un enemigo, y así provocan la respuesta subjetiva de hostilidad reactiva. Es partiendo de ahí que la violencia pregunta hasta dónde puede acceder. Con ella le confirma a cada quien qué tanto puede hacer y que nunca es suficiente. Para algunos, como Fragua, la violencia es el miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Según UNOC, Centroamérica y el Caribe, y en particular los países del Triángulo Norte, se enfrentan con niveles de violencia extremos, agravados por la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas. Según estudios realizados por UNOC, El Salvador, Guatemala y Honduras tienen hoy en día una de las tasas de homicidio más altas del mundo, lo cual habría que verificar ahora porque en El Salvador han cambiado muchos estos datos y posiblemente en otros países también. De acuerdo con un informe sobre migraciones en el mundo de la Organización Internacional de Migraciones, la estimación más reciente es que en el 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra que equivale al 3.6% de la población mundial. Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas 5 décadas. La inmensa mayoría de las personas siguen viviendo en los países en que nacieron, pero una de cada 30 personas migra. El total estimado es de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en el 2020, lo cual es superior, pues en 1990 eran 128 millones y en 1970, comparado con el 2020, se ha triplicado ese valor. Volviendo al tema de la violencia, todo acto de violencia genera un daño. Lo desastroso es que con eso crece y al sentirse reducido o restringido, su proceder siempre será más hostil y se desarrollará siendo el antagonista de cada historia para restablecer su aparente equilibrio. Cada vez que la violencia redime, se fortalece. Esto es muy frecuente, aunque aquí no se aborden los distintos tipos de violencia. Las personas hoy en día, indistintamente por las explicaciones que sean, debido a la globalización, el desplazamiento forzoso, desastres naturales, se desplazan de su lugar de origen y a eso se le denomina extranjero.
Con ellos se usan otras nomenclaturas como inmigración y migrante. Pero sin forzar demasiado las distinciones, los sistemas los han utilizado para identificar o para significar lo que ocurre con el fenómeno del desplazamiento. Si se considera los distintos tipos de comportamientos que marcan el mismo y las distintas situaciones que se pueden pensar, que de acuerdo con algunos estudios relevantes, desde el 2000 por la Organización Internacional de Migraciones, aparece una serie de elementos que van asociados a la conceptualización de lo que sitúa realmente al inmigrante o al extranjero. Entre ellas están persona que no es nacional de un estado determinado, proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él. Para la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, a nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del término migrante. Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por la persona concernida por razones de conveniencia personal y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de su familia. Así que ¿cuántos de ustedes no son o han sido migrantes? Es decir, personas que se han desplazado tanto de una región a otra dentro del mismo país como fuera del país. El desplazamiento, como mencioné, puede ser por factores económicos, gobernanza y servicios públicos, desequilibrios demográficos, conflictos, factores ambientales y redes transnacionales. No es demasiado difícil interpretar la eventualidad de las diferencias que existen entre cada uno de los elementos anteriormente mencionados y las divergencias culturales que en ciertos momentos inciden de manera precisa para comprender el tipo de variedad que hay, haciendo posible concebir las estructuras sociales emergentes que se derivan de estos encuentros. Menciono eso a causa de que son escasos los que llaman a los demás por su nombre. Eso llevaría a una identificación con ese otro y por lo tanto una correspondencia. Incluso es habitual entre regiones no referirse al otro, sino que lo llaman por su región y siempre es de forma peyorativa, lo cual es discriminatorio. Así que ese otro, indistinto de sus particularidades como ser humano, en este caso, el que deja su país, abandona sus normas, sus regulaciones que le dan a veces una representación de equidad, por permanecer en un lugar que considera le puede ofrecer mejores condiciones, casi siempre de características socioeconómicas. ¿Es por lo que el desarrollo significa bienestar humano? Tengo la impresión, aunque resulta para muchos insostenible, instituir el verdadero significado de lo que un inmigrante representa, más allá de lo que han codificado como sistema, volviéndolo un patrón para explicar y proyectar ciertos intereses. Llevando a acuerdos que en cierto sentido son lo opuesto a lo inclusivo, pero más allá de ello el silencio de los extranjeros frente a innumerables situaciones se vuelve evidente y así no se ve afectado directa o indirectamente frente a lo que acontece. El término bienestar se ha convertido en una combinación que conlleva el ser a tener más para estar mejor, confundiendo el verdadero significado de bienestar o de salud mental. No obstante, para vivir en esa continuidad funcional, se debe evolucionar de acuerdo con los entornos que son claramente definidos por regulaciones explícitas e implícitas que no tienen que ver con ninguna variación de la Constitución. Sin embargo, a pesar de lo adulterado que está el término bienestar, también confirma el estudio lo siguiente. Todavía hay numerosos migrantes que no consiguen alcanzar un nivel de bienestar satisfactorio. El inmigrante habita en otro sistema donde debe resistir para permanecer. Las mayores ganancias se asocian a la migración al norte, ya sea norte-norte o sur-norte. En general, los migrantes del norte consideran que su vida es mejor que la de las personas semejantes a ellos en los países de origen. Los migrantes sur-norte, de larga data, personas con una permanencia de 5 años o más en un determinado país, por ejemplo, consideran que su situación es mejor que la que tendrían en sus países de origen. Por el contrario, los migrantes del sur tienden a considerar que viven en condiciones parecidas a las de las personas con un perfil equivalente que han permanecido en el país de su origen, o peores. En consecuencia, los migrantes sur-sur, de larga data, según nos afirma la Organización Internacional para las Migraciones, la mayoría de las personas migran por un objetivo en común, ya sea bienestar, un cambio, entre otros. Pero de lo que no se percatan es que en muchas circunstancias pueden ser vulnerables frente a más de una situación, como pueden ser víctimas de trata, quedar indocumentados, ser explotados laboralmente o, mucho peor,
quedar en una línea donde nadie sabe lo que pasó con esa persona, como los caídos o los desaparecidos. Entonces iniciemos con la xenofobia. Aún no se encuentra contemplado como un elemento a considerar dentro de la psicología, excepto por algunos profesionales que han tenido que sacarlo a la luz y describir más de una situación por la que en realidad pasa un inmigrante. ¿Qué es xenofobia? Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. En el ámbito internacional no hay una definición aceptada de xenofobia, aunque puede ser descrita como actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y muchas veces desprecian a otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. Es por eso que consideraremos estos aspectos. Según Morin, en la antropología de la libertad nos expresa que, a primera vista nos parece evidente que el ser humano dispone en condiciones favorables de posibilidades de libertad. Sentimos objetivamente nuestra libertad cada vez que tenemos la ocasión de elegir entre alternativas y tomar una decisión. A la inversa, toda consideración objetiva de nuestra condición parece reducir la libertad a una ilusión subjetiva. Sufrimos las coacciones de nuestro medio natural al que debemos adaptarnos. Estamos sometidos por nuestro patrimonio genético que produce y sustenta sin cesar nuestra anatomía, nuestra fisiología y nuestro cerebro, y por tanto, nuestra posibilidad de inteligencia y de conciencia. También estamos sometidos por nuestra cultura que inscribe en nuestro espíritu desde nuestro nacimiento sus normas, tabús, mitos, ideas, creencias, y estamos sujetos a nuestra sociedad que nos impone sus leyes, reglas y prohibiciones. Estamos incluso poseídos por nuestras ideas que se adueñan de nosotros cuando creemos disponer de ellas. De este modo, somos ecológicamente independientes y estamos genética, social, cultural e intelectualmente sometidos por todas partes. Reducir al ser humano es hoy una necesidad para mantenerlo dominado, y con eso no es necesario sino quedarse en pausa constante para conservarse y aguardar a que se invierta o se transforme sin implicar nada. Por un lado, nuestra indiferencia por la situación del otro es notoria, frente a una sociedad que nos marca una cultura de miedo, y es inevitable la hipocondría que solemos padecer, que cita Fromm en otro tema que mencioné hace un tiempo, frente a la consideración de libertad tanto de Morin como de Fromm. En cuanto a las condiciones humanas de los inmigrantes varían algunas características. Migración y género. Según estudios se considera que son los hombres los que más migran, haciendo salvedad de la migración norte-norte, que son más mujeres, aunque habría que dejar esto en paréntesis. Migración y edad. En edad, los del sur suelen ser más jóvenes en el rango de edad que los del norte. Sobre las competencias. Los estudios revelan que las personas no son tan calificadas, pero en eso están las normativas que impone cada país para desarrollar ciertas labores que son exclusivas solo para nacionales. Y desde mi percepción, conocí excelentes profesionales hacer más de una ocupación que no era acorde a su perfil, porque debía recurrir a la obtención del dinero, que era lo más efectivo para enviar a sus familias, y aún así son víctimas de mobbing y xenofobia. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la xenofobia? Si partimos de la definición de fobia, temor extremo e irracional a algún objeto o situación específico, en el caso del fóbico, él reconoce y acepta el objeto de su temor, y que en casos es inofensivo. Sin embargo, no le excluye a sentir el temor, pero el término del temor es angustia. La pregunta es, ¿cuál es la angustia que le genera el extranjero? En este caso, ¿quién es la amenaza? ¿El extranjero? Pues conceptualmente xenofobia parte de una definición como rechazo o temor al extranjero. Con ello viene lo denominado migraciones, emigrante y demás. El 21 de diciembre de 1965 aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas en el artículo 1, que entra en vigor hasta el 69, una definición de xenofobia que no se encuentra en nuestros manuales ni siquiera contemplada en sus apéndices como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública, debido a que las manifestaciones vienen desde un simple rechazo hasta el desprecio, amenazas, agresiones e incluso asesinatos en nombre de ella. A partir de ahí, aprobaron hasta el 2008 la Comunidad Europea en la Cumbre de Bruselas que toda acción racista y xenófoba como un delito, donde se condena hasta con 3 años de cárcel estas acciones.
lo cual es muy poco, pero bueno. Además de la incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico. La comisión de uno de los actos a los que se refiere el apartado anterior mediante la difusión o reparto de escritos, imágenes u otros materiales. Aquí deberíamos de incluir las redes sociales. La apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, dirigidas contra un grupo de personas definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico. Con los paradigmas establecemos límites y reglas para resolver problemas con relación a la sociedad, y parece ser cierto que los desplazamientos cada día tienen mayor proporción, independientemente de los argumentos que se presentan, conflictos entre países, dificultades económicas, entre otros. Eso nos lleva nuevamente en el terreno de lo psicológico a replantear eso que expresó Fromm, porque si bien es cierto, existen y se están buscando estrategias encaminadas a la regulación de estas acciones, aún esta cultura, más que ella, la otredad, el colectivo, es claro y vital que debemos buscar o estudiar o investigar sobre la inconsciencia o la conciencia errónea. Según él refiere, a que nuestra idea de nosotros mismos, de los demás y de las situaciones es extraviada, equivocada, y no sabemos lo que son en realidad o más precisamente lo que no son. Ahora bien, la migración ha sido tergiversada y asociada por un hecho histórico. El hecho de que la salud humana y la enfermedad puedan verse afectados por la migración fue reconocido a principios del siglo XIV durante la plaga de la peste que asoló a Europa, que fue una pandemia. Los sistemas oficiales de cuarentena para frenar la propagación de enfermedades contagiosas a través del viaje forman parte de los más antiguos requisitos de cruce de fronteras y han precedido las leyes de inmigración. Y así es como llaman algunos a los inmigrantes, plagas. El lenguaje siempre llama la atención de todos cuando se entiende. Todos los aspectos anteriores no definen su naturaleza. Sin embargo, sí es necesario subrayar el trasfondo por el cual se va, que implica claras proposiciones sin sentido. Según Achotegui, emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que posee unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar la capacidad de adaptación de los seres humanos. Estas personas son las candidatas a padecer el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple o el síndrome de Ulises, haciendo mención al héroe griego que padeció innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres queridos. El conjunto de síntomas que conforman este síndrome constituye hoy un problema de salud mental emergente en los países de acogida de los inmigrantes, pues ellos pasan por 7 duelos constantemente, ya que todo esto viene con la migración. 1. La familia y los seres queridos. 2. La lengua. 3. La cultura. Y aunque la lengua y la cultura parecieran en los latinos ser similar, no lo es. Ni siquiera es similar entre nuestras regiones. 4. La tierra. 5. El estatus social. 6. El contacto con el grupo de pertenencia. Y 7. Los riesgos para la integridad física. Estos duelos se darían en mayor o menor grado en todos los procesos migratorios, pero no es lo mismo vivirlos en buenas condiciones que en situaciones extremas. ¿Cuántos de ustedes creen que lo han vivido en buenas condiciones el hecho de ser inmigrante? Y aún así se presenta estas situaciones como la soledad, que no es la misma que hemos hablado en otros temas, sino que ésta se produce por la separación de su familia y seres queridos, y aumenta o disminuye más cuando se tienen o no los documentos migratorios al día para poder salir del país con la intención de un retorno. Pues muchos no salen, no porque no quieran, sino porque no pueden. E incluso hay dificultades a pesar de contar con la documentación necesaria por situaciones con relación a trámites, por lo que según Achotegui, estos recuerdos se viven en especial en las noches y también durante el día cuando afloran los recuerdos, las necesidades afectivas, los miedos, y este duelo tiene que ver con los vínculos y el apego que usted ha desarrollado, con el dolor que producen las separaciones, y entre ellos están esos amigos que fueron cercanos porque las comunicaciones comienzan a hacerse difíciles. También está el duelo por el fracaso del proyecto migratorio. Es un sentimiento de desesperanza y fracaso que surge cuando el inmigrante no logra ni siquiera las mínimas oportunidades para salir adelante, y al tener muchas dificultades de acceso a los papeles, al mercado de trabajo o hacerlo en condiciones de explotación que son muy frecuentes, para estas personas que han realizado un gran esfuerzo migratorio a nivel económico de riesgos físicos, ver que no consiguen salir adelante es extremadamente penoso y frente a ello está el sentimiento de frustración y de vergüenza por no avanzar como esperaban hacerlo.
También está la lucha por la supervivencia. El inmigrante en una situación extrema ha de luchar a sí mismo por su propia supervivencia y entre ellas hay dos áreas que generan mucho estrés. Uno, la alimentación. Estas personas se hallan subalimentadas. En general, los inmigrantes son un colectivo que se alimenta muy mal, ya que envían casi todo o el poco dinero que tienen a sus familiares en el país de origen, lo cual no deja de ser una muestra de su generosidad y de la intensidad de sus vínculos, o no les alcanza para lo básico y es el resultado de que tiendan a comer alimentos de baja calidad, con muchas grasas saturadas y bajo índice de proteínas. Lo importante es saciarse. 2. La vivienda. No es extraño encontrar casos de viviendas en las que se hacinan muchos inmigrantes a precios abusivos o son manipulados por personas que se aprovechan de las circunstancias y sus debilidades. Otro elemento que también es importante es el miedo. Miedo a los peligros físicos que puede provocar el viaje y miedo a la detención y expulsión, pero el término es retención, e incluso a algunas personas cuando las retienen les ponen esposas en las manos y pies, como si fuera el más grande de los delincuentes, solamente por no tener los papeles de estadía en regla, y son llevados a centros de detención de inmigrantes. Pero también está el miedo de los infantes, que no es una fantasía de abandono y persecución desde un punto de vista kleiniano, sino real, pues ellos viven asustados cuando sus padres se retrasan apenas un rato en llegar a sus casas, ya que piensan que quizás los han deportado y que se quedarán completamente solos. Ese miedo se haya relacionado con la vivencia de situaciones traumáticas, con los peligros para la integridad física, de todos los tipos, de modo que se pueden presentar. La desesperación puede ser más que el miedo y estas personas aún siguen llegando. Esa combinación de soledad, fracaso en el logro de los objetivos, vivencias, carencias extremas y terror serían una base psicológica y psicosocial de lo que planteó Achotegui como el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, denominado síndrome de Ulises, de lo cual los invito a que busquen más información. Según Achotegui, el proceso migratorio es un cambio muy drástico. Todos los cambios están llenos de ganancias y pérdidas, de riesgos y beneficios. Integrar las pérdidas requiere un proceso de reorganización interna. Este proceso de reorganización, duelo, no se resuelve solo con un buen trabajo y una situación legal estable. Sin duda, si los beneficios superan las pérdidas, el duelo resulta menos dificultoso, por cuanto el individuo se inclina a sopesar y reduce sus sufrimientos con aquello que está logrando. Si cotidianamente se suele sopesar y haber cierto nivel de tensión y estrés frente a los gastos básicos para los nacionales, ahora para un inmigrante en especial, para esos que tienen que esforzarse más, es mucho más desgastante. ¿A qué conclusión llegamos aquí? Por un lado, como profesionales de las ciencias sociales debemos entender todas estas características que los inmigrantes pueden pasar. Como personas debemos también entender que si la cultura, incluso dentro de nuestras mismas regiones, tienen muchas diferencias desde los patrones de crianza hasta el trato con los demás, ahora, en el caso de un inmigrante, tenemos que entender mutuamente sobre todo esto y sus diferencias. Como profesionales y sujetos nos hemos dedicado a trasladar nuestros imaginarios y la transferencia, de acuerdo con Fromm, es la causa más importante de los errores y conflictos humanos que ocurren en la evaluación de la realidad. Retomando el inicio, en cuanto al inmigrante es considerado como el que se desplaza de un lugar a otro dentro de su mismo país, volvemos a la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes no han sido inmigrantes o migrantes porque nacieron en una región y están viviendo en otra? Tanto para los migrantes como los inmigrantes se justifica el odio y todo tipo de discriminaciones. Quizás no lleguemos a ser xenofóbicos, que es rechazo, odio y hostilidad sobre los extranjeros. Pero sí hay mucha discriminación, burla, odio, rechazo y hostilidad para las personas cuando se desplazan de una región a otra, aún siendo de la misma nacionalidad. Pero sí es un tema que se debería de considerar, pero nos queda expresado para reflexionar si es que nos interesa. ¿Para qué nos preocupamos si odiamos todo sin mediar? Odiamos el clima, odiamos la manera en cómo vivimos, odiamos a las personas que avanzan más rápido, odiamos a este por X o Y razón, y solo expulsamos información errática sin un análisis, solo para devastar con un objetivo, como si mi palabra fuera única e irrebatible, lo cual es nefasto y abrumadoramente angustiante. Ya hablamos de los inmigrantes y sus procesos de duelo, ya que son muy marcados, y además, por otra parte, no hemos considerado que muchos inmigrantes, como ya había mencionado, son víctimas de tráfico ilícito, de explotación laboral, de trata de personas, sin contar con los caídos y los desaparecidos. Por lo cual, ahora solo hablaremos de los caídos y los desaparecidos. Muchos usan las rutas donde hay tráfico ilícito de inmigrantes, y eso es lo que ocurre en su mayoría en los puntos fronterizos.
donde han consentido mediante un pago para que ciertas personas los ayuden a llegar de un punto a otro, por lo regular es a Estados Unidos, aun sabiendo que pueden morir o sufrir abusos físicos y sexuales en el intento o como mínimo ser deportados por los países donde transitarán. Frente a esto puedo citar lo siguiente. La Organización Internacional para las Migraciones documentó al menos 321 muertes y desapariciones de migrantes en el Caribe durante el año pasado. Es la mayor cifra desde que comenzó este registro en el 2014 y un drástico aumento en comparación con la cifra del 2021 que fue de 180. La mayor parte de esos inmigrantes eran haitianos, 80, cubanos, 69, dominicanos, 56 y venezolanos, 25. Mientras que la causa principal de muerte fueron los ahogamientos debido a las malas condiciones marítimas y el uso de embarcaciones precarias o no aptas para la navegación en alta mar. Una cantidad significativa de los incidentes se produjeron en las rutas que conducen a los Estados Unidos, las que van desde la República Dominicana a Puerto Rico o las que se dirigen desde Haití a República Dominicana y las que llevan de Venezuela a varias islas del Caribe. ¿Pero qué significa esto? Para la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, el proyecto Migrantes Desaparecidos documenta casos de personas migrantes, independientemente de su estatus legal, que han fallecido en el proceso migratorio hacia un destino internacional. ¿Cómo es esa recopilación de información? Es un reto. Los datos deben considerarse como una estimación mínima del verdadero número de vidas perdidas durante la migración. En la mayoría de los casos, las ubicaciones son aproximadas. Cada número representa a una persona, así como a la familia y la comunidad que deja atrás. Eso quiere decir que independientemente de su estatus migratorio y si su ingreso fue regular o irregular por los puntos fronterizos, nos encontramos con personas que salieron de su país de origen para un nuevo destino, y esta es la fecha que no se sabe nada de ellos y si están desaparecidos o caídos. Una vez leyendo sobre el paso de los inmigrantes por Centroamérica, se citaba una cantidad de atrocidades por las que pueden pasar, y no necesariamente tienen que ser por esa ruta, como robos de sus artículos y dinero, explotación de todo tipo, abuso sexual y por lo tanto infecciones de transmisión sexual, e incluso homicidios, y que eso no cambiaría y ha pasado más de 2 décadas desde entonces. La desaparición de una persona migrante no debería verse como una situación cotidiana o naturalmente implícita en las travesías migratorias, porque nadie debería morir en busca de mejorar sus oportunidades de vida. Sin embargo, a puertas de que termine el año 2022, la OIM nos dice que durante ese periodo se registró en las Américas en promedio la muerte de 3 personas migrantes cada día. La OIM sigue documentando muertes y desapariciones de personas. Y como mencioné, dentro de esos fallecimientos y desapariciones, 27 corresponden a niños, niñas y adolescentes, y 61 a mujeres. La causa principal, como ya lo dije, el ahogamiento de naufragios a lo largo de las múltiples rutas de migración marítima, las malas condiciones climatológicas o fenómenos ambientales extremos. También es muy probable que se presenten naufragios invisibles de los cuales ni las autoridades oficiales ni los medios de comunicación tengan noticia, lo cual hace mucho más difícil tener mayor información sobre el tema. Ejemplos como estos muchos, pero citemos el más cercano. La noticia fue el 18 de marzo, donde dice la nota de prensa: entierran restos sin reclamar de migrantes fallecidos en accidente de autobús. Los restos de 13 migrantes muertos en un accidente de autobús en Panamá fueron enterrados este viernes en un sepelio de solemnidad como labor humanitaria a estas víctimas, informa el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país. Los cuerpos inhumados corresponden a migrantes de Eritrea, Nigeria y Haití. 8 de esas víctimas no han sido identificadas y las otras 5 ya fueron identificadas, pero no han sido reclamadas, detalló el Ministerio Público de Panamá. Estas víctimas forman parte del accidente de un autobús que cayó a un precipicio en Hualaca, provincia de Chiriquí, el pasado 15 de febrero, dejando a unos 40 migrantes muertos. En el bus habían 66 migrantes, y entre los fallecidos habían niños y familias completas. En cuanto a los caídos, hace referencia sobre aquellos que, como mencioné, se atrevieron a soñar, pero perdieron la vida en el intento. Y aunque es una vida menos para muchos, y a la vez no representa nada, es una persona que estarán esperando en algún lugar y no habrá un solo símbolo que le pueda representar su partida, porque en silencio y posiblemente en el anonimato quedará registrada cuando mucho. Así que un inmigrante no la tiene fácil, solo por salir de su país, ni leyó el dinero como comúnmente creen. Un inmigrante es una persona que pasa por muchas situaciones, duelos, procesos e incluso toda clase de discriminaciones
y es alguien que busca un mínimo de ánimo cuando contacta a las personas cercanas. Y si no podemos identificarnos con todo lo que he mencionado, por lo menos, cuando un familiar le llame, pregunte si está bien, y aunque insista en que todo lo está, es posible que no quiera preocuparle. Sobre los que no se han puesto en contacto, no es que se crean mejores que, es que posiblemente estén desaparecidos o en más de un apuro. Hay una imagen que me gusta mucho y la mencioné en el 2010, cuando hablé sobre el fenómeno dinámico emocional de la xenofobia. Y nos dice, tu Cristo es judío, tu escritura es latina, tus números son árabes, tu democracia es griega, tu equipo de música es quizás japonés, tu balón es de Corea, tu videoconsola es de Hong Kong, tu camisa es de Tailandia o hecha en Tailandia, tus estrellas futbolísticas son de Brasil, Argentina, España, Portugal, Alemania o donde ustedes prefieran. Tu reloj es suizo, tu pizza es italiana y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero. Así que eso es lo que puedo decir sobre un extranjero. Espero haber vinculado significados que nos acompañen constantemente y dejar abiertas más preguntas, unas que nos permitan constituir nuevas razones para estar aquí. Que tengan una apacible semana y hasta una próxima oportunidad.